Bueno, mis queridos amigos, pues estamos, sí, realmente en esto, ¿verdad? En el tema de secuelas del abuso sexual. Secuelas, ¿qué es lo que nos deja el abuso sexual? ¿Qué es esa cantidad de larvas que nos carcomen por dentro que deja el abuso sexual? Esas cosas que son tan difíciles de matar para poder continuar con una vida sana. Es esa pérdida de la inocencia lo que se roba el victimario, el abusador. La pérdida de la infancia es provocar la humillación, es el saberse poderoso frente al débil y abusar del débil. Es brutal lo que deja. ¿Quién puede recuperar una confianza cuando se es niño y se es abusado? A veces hasta por el propio padre o hermano o primo o cercano. Y entonces viene la desconfianza. ¿En quién puedo confiar? Si los que me decían amar me hicieron esto, ¿qué me espera de aquellos que ni siquiera conozco? ¿Cómo va a ser entonces mi relación de pareja en el tiempo futuro? Voy a querer demostrarle a mi pareja que no soy gay, que soy un macho, macho alfa, por lo cual te voy a exigir que tengas sexo todos los días a la hora que yo desee, casi casi, porque esto me afianza a mí como hombre y quiero que a ti te quede también muy claro que el tener sexo contigo todos los días es que te estoy demostrando que soy hombre. Caray, le estás demostrando que la hartas, que la fastidias, que la agobias y que la cansas. A nadie le gusta que la obliguen a hacer algo que no quiere, que le den un descanso, un respiro. Pero esta es una secuela. El hombre se siente frágil y vulnerable ante la mujer, que lo puede traicionar, y ante el miedo a la traición abusa de la relación sexual y la exige como si fuera auténticamente algo que se tiene que pagar como una deuda total todos los días. Es terrible lo que esto viene a suceder. Si bien es cierto que las relaciones sexuales son un compromiso en el matrimonio, por caridad, hagamos de este compromiso algo bonito, divertido, que, que yo lo desee y lo quiera, no que va a fuerza a chaleco, tiene que hacer así. Pero estas son las secuelas de que yo no voy a permitir que alguien más me ponga la mano encima. Entonces me voy a convertir en una persona también brutalmente violenta. La violencia surge en mi interior porque no pude ser violento en aquel momento en que alguien poderoso me ponía la soga al cuello. Voy a demostrarle al mundo que puedo y que soy fuerte, valiente, que soy hombre y que voy a acabar contigo con todo lo que me has hecho. El sexo tiene consecuencias y lo tenemos que saber. En cualquiera de sus formas, así haya sido un abuso o una violación, tiene consecuencias gravísimas. Entra dentro de la educación sexual de los niños el tema del respeto, el tema de nunca se toca a nadie sin su permiso, nunca se toca a nadie sin su permiso. Esta es una ley fundamental de educación sexual, el respeto. Ahora bien, ¿qué respeto pueden tener estas personas que han sido abusadas cuando nadie las respetó? Y entonces se preguntarán, ¿existe el respeto?
o se convertirán en personas que a la larga también van a abusar. A lo mejor no solo sexualmente o no sexualmente, pero sí van a abusar emocional, física y psíquicamente de las personas con las que viven. Es por eso, queridos amigos, que para mí es tan importante que seamos conscientes para que lo trabajemos esto de manera formal, que no nos desbordemos en la vida sin saber qué me está sucediendo. Recordemos que hemos vivido una enorme pandemia, con un enorme encierro que nunca fue calculado por nadie más. Y esto hizo que toda esa locura que había latente se convirtiera en una locura actuante, viva. Y salimos a la calle y en lugar de encontrarnos unos seres humanos más meditativos, más profundos, más pacíficos, más dándole gracias a Dios por la vida que nos había dado y además perdurado después de que tanta gente que amábamos se nos fue. En lugar de eso, salió al mundo la violencia. Una violencia más desmedida que nunca. Y esa violencia se ve más brava, más sustancial en aquellos que han sido abusados, que de alguna manera vivieron violencia sexual, sobre todo de hombre contra hombre. Pero no quiero de ninguna manera pasar desapercibido que en la misma intensidad sucede con la mujer. La única diferencia, en donde hay una gran diferencia, es que la mujer no tiene dudas de su identidad sexual. Y hombre con hombre, imagínese usted la cantidad de dudas que vienen a la cabeza pensando seré hombre o seré mujer, o por qué me lo hizo, porque me ve como mujer. Este acto brutal de una civilización, fíjese lo que estoy diciendo, civilización. Esto es un acto brutal de barbarismo, no puede ser civilización. En un mundo de esta es su cultura, civilización y cultura parecen algo ridículo cuando hablamos del abuso sexual. Cuando apenas se empieza a ser, por llamarlo así, ser humano. Cuando apenas se está aprendiendo a ser personita. Y esa personita es dañada por hombres o por mujeres que supuestamente ya vivieron. Las secuelas son gravísimas porque generalmente estas personas van a estar perseguidos por la depresión, por los sentimientos de culpa, por la baja autoestima. Una estima a sí mismo que resulta tremendamente dañada en el abuso sexual y que se va a repetir con el tiempo. Un sentirse sucio, avergonzado, dañado, abandonado por sus padres, mutilado en su niñez. Un niño en un mundo en el que él no puede en lo más mínimo controlar y que además le agrede día con día. Y él no entiende nunca por qué vivió esto, porque humanamente no se entiende. Estos menores, estos pequeñitos, que apenas están desarrollando su identidad, se ven de la noche a la mañana devastados, víctimas de lo que han vivido, víctimas de las presiones sociales, de los patrones de comportamiento, víctimas rogando al mundo que los acepte, a pesar de que fueron abusados, que esto evidentemente no lo dicen, pero sí lo viven. Esto que va a crear una profundísima brecha en la identidad sexual. Es por eso, queridos hermanos, que a mí me gustaría que por caridad tuviéramos muchísimo cuidado en los juicios para las personas que viven atracción al mismo sexo.
¿Cuántas de estas personas que tienen atracción al mismo sexo vivieron abuso sexual? Si usted lo supiera, si usted supiera qué altísimo porcentaje de estas personas que buscan el amor con el mismo sexo, lo buscan precisamente por todas aquellas miles de crisis que vivieron en esos días oscuros de cuando eran tan pequeños que ni siquiera sabían cómo se llamaba lo que ellos habían vivido. Ni siquiera conocían el nombre de lo que les estaba pasando. No sabían absolutamente nada. Me decía una chavita, yo era muy pequeña y una noche sentí que mi papá se metió a mi cama. Me dio mucho gusto, porque yo era muy chiquita y a veces me despertaba con miedo. Mi papá de inmediato me abrazó y yo me sentí feliz y confiada. Ahora sí iba a poder dormir bien, cuando de repente empecé a sentir su mano que recorría mi cuerpo, su mano que entraba donde nunca nadie había entrado. Y lo peor de todo es que era mi padre. Y me decía esta chavita, ¿cómo le pongo a esto de nombre? Yo sentía esto y no entendía. Por más que trataba de pensar qué está pasando, estoy durmiendo, estoy despierta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué me siento tan mal? Y a la vez, me decía ella, sentía yo placer. Y al sentir placer sentía más vergüenza, más pena, más angustia. Y ella misma me dijo, a partir de ese día, nunca más volví a ser la misma. Nunca más volví a salir a jugar con mis amigos. Nunca más volví a brincar la cuerda. Nunca más quise quedarme sola. Cuando yo escuchaba que se abría mi puerta, quería morir. Quería esconderme bajo la cama y que nunca nadie me viera ni me buscara. Mi madre se pasaba la vida tratando de darle gusto a mi papá. Y mi papá recibía a mi madre con coraje y enojo. Y mi madre más se le hincaba a suplicarle amor. Y yo que no deseaba ya verlo, el horror y el terrible vida que había llevado yo, era estar metida en medio de ellos. Saber que mi padre me buscaba y que mi madre en cierta manera me empezaba a tener mucho odio y coraje. Y entonces fue cuando más huérfana me sentí. Ese hombre que era mi padre, que yo amaba y hoy detestaba tanto, y a mi madre, que yo consideraba brutalmente débil y frágil, y me daba lástima como cuando la veía que mi padre la humillaba, se había convertido en un enemigo de mi vida. ¿Y cómo? Mi pregunta es esta. ¿Cómo poder vivir una vida sin padre y sin madre? ¿Cómo salir adelante de situaciones graves y dolorosas cuando aquellos en los que tú confiabas, en los que tenías fe, te han traicionado? Perdí la fe, la esperanza. Me llené de miedo, de culpa y de vergüenza. Y hoy estoy en esta tierra esperando que Dios me haga un milagro, que me sane. Lo único que pude contestarle a esta criatura, que era todavía muy joven, fue decirle, verás que Él te va a sanar. Ten fe y trabaja mucho. Tenemos que trabajar mucho, pero que te va a sanar, te va a sanar. Y hoy pide por tus padres, porque seguro lo necesitan mucho. Bueno, mis queridos hermanos, mil gracias. Nos seguimos escuchando.